tardes. Tendremos al parecer una sesión en familia. El tema de este panel, como ustedes saben, es modernización y regulación. Tenemos tres documentos muy interesantes que nos han presentado los distintos autores. El primero es elementos para la discusión de agencias independientes en Chile, el caso de la superintendencia. El segundo, el rol de la Contraloría en el Estado chileno. Debería actuar la Cámara de Diputados como su mandante en el ejercicio de la función fiscalizadora. Y el tercero, modernización del sistema de elección de directivos del Estado, un proceso inconcluso. Voy a ir presentando a los autores en la medida que vayamos presentando los trabajos. Partiremos por el trabajo sobre las superintendencias. Los autores son Luis Cordero, que está aquí presente, que va a ser quien va a presentar el trabajo, doctor en Derecho de la Universidad de Lleida y profesor e investigador del Centro de Regulación y Competencias de la Universidad de Chile. El coautor es José Francisco García, doctor en Derecho de la Universidad de Chicago y coordinador de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, y al mismo tiempo profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para cada presentación vamos a tener 15 minutos que están corriendo. Por favor. En primer lugar, buenas tardes. El objeto del trabajo es un trabajo conjunto de investigación del Centro de Regulación y Competencia, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Coordinación de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Dos centros que ven los temas de regulación y de diseño institucional probablemente de veredas algo distintas, pero que en algún sentido hemos podido converger en un tema de estas características. ¿Y por qué? Hoy día, en general, uno de los diagnósticos, por lo menos que nosotros compartimos, es que hay una gran demanda por soluciones institucionales a los problemas de política pública. Eso genera una consecuencia, y la consecuencia de eso es que, y eso es lo que pasa habitualmente en algunos sectores, donde la política legislativa ha sido especialmente relevante en los últimos años, los arreglos de contenido, es decir, las reglas de los acuerdos para definir cuestiones sustantivas tienden a no producirse, entre otras cosas por un problema de diseño institucional en los arreglos del Congreso, y curiosamente lo que tiende a producirse como acuerdos son los diseños institucionales, y eso ha producido, por lo tanto, que la mayoría de las reformas significativas que hemos tenido en los últimos años en Chile han sido reformas que podríamos denominar de infraestructura. Definimos como reformas de infraestructura aquellas que se focalizan fundamentalmente en creación de agencias administrativas y competentes, ¿no? Entonces, para el medio ambiente, la regulación es agencias de materia de medio ambiente, para la energía lo mismo, para la educación lo mismo. Entonces hay una cierta recurrencia para eso. Y eso además genera un conjunto de consecuencias, pero una de las más relevantes es que entonces no da lo mismo qué tipo de agencias son las que estamos diseñando. Y eso es especialmente relevante porque en el caso de la discusión pública chilena, cualquier institución de fiscalización que se precie de tal tiene que llamarse superintendencia, ¿no? Entonces llamamos superintendencia al conjunto de entidades de cualquier estructura que se focalizan para controlar determinado tipo de sectores. Ahora, cada una de ellas tiene ciertas características desde el punto de vista sustantivo muy diferentes, pero desde el punto de vista orgánico tienden a parecerse. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque en pleno debate de los últimos 5 años, ¿no?, cuando se produjo una gran expansión en materia de proyectos de ley al Congreso que creaban autoridades de fiscalización, libertad de desarrollo, se concentró muchísimo en tratar de plantear una cierta crítica a ese modelo institucional, y me parece que esta es una columna que desde el punto de vista del título es muy decidora. El modelo de superintendencia era para estos debates demasiado ochentero, y fuera demasiado ochentero tenía ciertas consecuencias. Una de esas consecuencias es que estamos hablando de entidades esencialmente unipersonales, focalizadas en mercados muy concretos y específicos, pese a que se habían ampliado, pero sobre todo donde el rol del Ejecutivo es muy determinante. Eso tiene consecuencias en el largo plazo, tiene problemas de consistencia dinámica, tiene problemas de relaciones del Ejecutivo con esos mercados regulados, y por lo tanto hay una cierta necesidad de relectura. ¿Por qué? Porque yo diría que lo que nosotros hemos trabajado conjuntamente es que hay dos elementos que son claves para entender la buena regulación. Uno tiene que ver con los temas de legitimidad procesal y otro con los temas de legitimidad sustantiva. Cómo se adoptan las reglas, y en segundo lugar, qué tipo de reglas se adoptan.
En el tema de legitimidad procedimental regularmente tiene que ver con una discusión que para muchos puede ser muy de abogado, ¿no? Mandato legal, debido proceso, la existencia de procedimientos participativos y justos en términos de que exista deliberación regulatoria en determinados tipos de aspectos y ciertas reglas de rendición de cuentas que son básicas. Y desde el punto de vista de la legitimidad sustantiva, ¿no? que los reguladores salgan de la trampa de la inconsistencia y que por lo tanto que tengan cierta expertise para la regulación con ciertos elementos de eficacia y eficiencia. Lo que pasa es que conjugar todo eso tiene una gran cantidad de problemas. Entonces la primera gran pregunta que uno debería formularse es si el actual modelo que tenemos de diseño de superintendencia logra ese propósito. Y nuestra respuesta en general es que no lo logra. Y no lo logra por distintas razones. La primera es porque se dan dilemas muy complejos desde el punto de vista del diseño de este tipo de agencia. El primero tiene que ver con un problema de legitimidad procedimental, ¿no? La característica central que viene ocurriendo en los últimos 20-30 años es que se ha producido un cierto péndulo de distribución del poder entre la sociedad y el Estado, una cosa que estaba relativamente conocida, pero cuando uno le saca una fotografía al Estado, dentro del Estado también se ha producido un proceso de redistribución de poder. La consecuencia de eso es que dentro del Estado, quien ha terminado consolidándose con un gran poder de decisión ha sido el Ejecutivo y por lo tanto las agencias del Ejecutivo. Las consecuencias de esto es que el legislador termina adoptando reglas muy generales y por lo tanto son las agencias administrativas del más diverso tipo que toman decisiones de contenido sustantivo. En consecuencia, naturalmente se ha ido produciendo una expansión normativa a esas agencias administrativas. En algunos mercados esa tensión es muy fuerte y esa tensión es muy fuerte y por lo tanto hay un cierto reproche. Lo que está tratando de hacer esa superintendencia es más bien regular materias de la ley y no de aquellas que pudieran ser del ejercicio propio de agencias administrativas. El problema de eso es que si le pedimos a la ley que satisfaga todos los problemas de interés público, entonces tenemos un problema de eficiencia y de eficacia, ¿no? Y ahí nos enfrentamos fuertemente y le pedimos, no sé, a los jueces que intervengan y por lo tanto la lógica del perímetro regulatorio es muy determinante. Esto tiene algunas consecuencias muy negativas. Una de las consecuencias negativas es que como se produce esta tensión, el Congreso termina por sospechar de esas agencias y por lo tanto coarta fuertemente su intervención. En algunos mercados eso es muy sensible como un mercado financiero. El mercado de valores lo que terminamos es adoptando fotografías sectoriales y no midiendo integralmente y eso tiene consecuencias en el largo plazo. Y la potestad sancionatoria también es fuertemente cuestionada. Esto es como típicamente un caso donde los abogados discuten mucho, ¿no? Es ese órgano administrativo el que opera con los juez y parte y la verdad es que tiende a producirse esta tensión que tenemos sanciones muy amplias con poca garantía y por lo tanto la reacción legislativa son a ratos soluciones inabordables. Muchos sostienen que para debido proceso, entonces quien debiera aplicar la sanción es un juez y no una agencia administrativa. El problema de eso es que la distancia que hay entre el problema concreto y la sanción es muy larga y por lo tanto la eficacia de la agencia también se pierde. Y por último, una disputa también que suele plantearse como una regla limitadora es decir, bueno, si estas agencias al tener tan nivel de magnitud, ¿no?, ejercen como jueces. Y ese es uno de los debates más interesantes desde el punto de vista general que hemos tenido en diseño de agencias en Chile en el último tiempo, mirado con estos anteojos, ¿no? Y una de sus manifestaciones más evidentes es un debate que existió sobre la delegación que un funcionario del Servicio de Impuestos Internos podía realizar a otro para efecto de actuar como juez tributario. El efecto que produce todo esto es que, mirado desde la perspectiva de la legitimidad sustantiva, genera un problema de arbitraje regulatorio. El problema de arbitraje regulatorio se produce porque tenemos duplicidad de intervenciones. Esta reacción de creación de agencias produce una atomización, la atomización de agencias tiene una consecuencia y esa consecuencia es por lo tanto un mecanismo de arbitraje. El mecanismo de arbitraje está directamente asociado y beneficiado por quienes son los regulados, ¿no? Y eso tiende a producir por lo tanto un problema no menor. El mercado financiero eso es muy evidente, eso es lo que sucede entre superintendencia de banco, superintendencia de valores y seguros y por ejemplo pensiones. Mientras banco es una industria muy concentrada y por lo tanto donde hay diálogos que a ratos podrían ser, en mi opinión, sospechosos entre el regulador y el sector, valores es una especie como de juez de policía local del mercado financiero. Entonces la captura es mucho más difícil y tenemos problemas también de reglas de conflicto. Y el problema de todo esto es que genera consecuencias de falta de coordinación de agencia y hay problemas para enfrentar nuevos desafíos sectoriales. La pregunta es si uno puede enfrentar dilemas de eficacia y de eficiencia con mecanismos de garantía y además con reglas procedimentales para adecuadas soluciones de política pública. La respuesta nuestra es que sí, pero en el actual modelo de superintendencia eso no es posible.
Nosotros hemos trabajado además con algunos datos comparados, esa información ya se encuentra disponible, OCDE lo ha ocupado muchísimo en el último tiempo, y si uno mira algunos sectores, yo solo voy a mostrar los datos muy generales, están disponibles en el paper y en la presentación. Si uno analiza tres sectores muy sensibles como energía, telecomunicaciones y mercados financieros, lo que uno comienza a ver es que hay una gran tendencia hacia agencias independientes. Si uno mira la manera en cómo se mueven las relaciones entre agencias independientes y mira nuestras instituciones, fíjense que esencialmente lo que tenemos es que tenemos altos estándares de especificidad con muy poca autonomía estructural, y los efectos que eso produce que son fácilmente capturables desde el Ejecutivo. Eso es muy complejo, además, en un sistema presidencial como el chileno, ¿no? Donde tenemos un presidencialismo corregido y aumentado, donde el sistema, disculpen los presentes, de alta dirección pública opera como un mecanismo de mero reclutamiento y no de verdadero servicio civil, y por lo tanto donde el régimen de remoción queda igual que un régimen de exclusiva confianza, salvo que y si uno, claro, comienza a mirar cuáles son como las tres dimensiones de efectividad que tienen que ver con independencia estructural, con independencia financiera y con funcionalidad, la característica nuestra es que tenemos pocos de esos elementos. Fíjense lo que ha pasado con agencias independientes en los últimos años. Esto es muy correlacionado, está muy correlacionado con lo que ha pasado en evaluación de impacto regulatorio, en teoría, en lo que ha pasado también en el establecimiento de leyes de acceso a la información pública, están todas disparadas a partir de los 80, y es lo que sucede también con instituciones de rendición de cuentas como los juicios. O sea, hay una tendencia a independizar decisiones de política pública de la política contingente, separar al Ejecutivo, sobre todo en un sistema presidencial, y dar buenas reglas de rendición de cuentas. Y esto es lo que suele pasar en ya los modelos más institucionales. Los datos están disponibles ahí.Nosotros hemos terminado por realizar una comparación entre superintendencias y agencias regulatorias independientes. Si uno se da cuenta, los aspectos claves como jefatura superior, designación, remoción, duración del mandato, autonomía financiera y obligación de informar son determinantes en la diferenciación de un y otro. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, parecía que uno podía avanzar en agencias regulatorias independientes en Chile con figura de autonomía. Esto es una discusión que uno podría tener con muy distinta entidad. Hay algunos que creen que las únicas autonomías que podemos lograr son las constitucionales, y eso va a hacer de la constitución una especie de queco constitucional, y eso es imposible, ¿no? Lo segundo que es muy relevante son las reglas de gobierno corporativo. Modelos de agencias administrativas unipersonales tienen demasiado riesgo en la mayoría de los mercados, especialmente en superintendencia, y por lo tanto uno debería avanzar hacia gobiernos corporativos colegiados. Los poderes normativos son más probables en modelos de esas características que en órganos de carácter unipersonal, y en el régimen sancionatorio tenemos un eterno problema sobre, claro, en un órgano unipersonal el juez y parte pareciera que es muy evidente. ¿Cuál es nuestro problema? Y con esto termino. Nuestro problema es que ningún gobierno tiene ningún incentivo para que en el corto plazo pueda asumir un diseño de agencia independiente de mercado. La razón es extremadamente simple. Quienes puedan ser críticos de un modelo de agencias unipersonales dependientes del Ejecutivo son muy poco fieles tan pronto llegan al gobierno a esa decisión, entre otras cosas porque la capacidad de nombramiento e de influencia sobre esas agencias es demasiado atractiva para un gobierno. Uno de los informes importantes que hemos tenido durante el año pasado es el informe de la Comisión de Solomon, porque yo fui miembro de esa comisión apuntó que el mercado financiero es indispensable, agencias independientes un poco en este sentido, y por ese informe quedó en la página web del Ministerio de Hacienda y guardado en el escritorio, porque no ha tenido ningún resultado. La pregunta es si hay solución, y parte es la discusión que nosotros tenemos. Eso, lo que deseo. Bueno, Luis, muchas gracias. Bueno, tendremos más tiempo para abrir el debate después de las tres presentaciones. Ahora vamos a tener la presentación del trabajo, el rol de la Contraloría en el Estado chileno actual. Debería actuar la Cámara de Diputados como su mandante en el ejercicio de la función fiscalizadora. El autor es Juan Francisco Gali, magíster en Políticas Públicas y Política Económica en el London School of Economics and Political Science, y actualmente asesor del Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Adelante. Bueno, la presentación está hecha. La verdad es que este es un trabajo que yo hice como consecuencia de mi magíster. La idea es presentarles el contenido simplemente del trabajo y dónde está el origen del trabajo. El detalle está en el escrito que está disponible en la página web. Primero, ¿qué es lo que miré? Fue cuáles eran las características, cuáles eran las funciones que cumplían las instituciones auditoras en la experiencia comparada. Primero, cómo se estructuraban orgánicamente, ¿cierto? Si hay distintos tipos, desde tribunales de cuentas hasta el modelo monocrático inglés. Y en segundo lugar, qué tipo de control hacían estas instituciones auditoras, qué tipo de control de política pública hacían. Y así yo llegué a dos casos. Obviamente tomé los casos más cercanos, pero también por una similitud orgánica. El caso chileno de la Contraloría General de la República y el caso inglés del National Audit Office, que además tienen un vínculo histórico. De acuerdo con los antecedentes de la comisión creada en los años 20 en Chile, el antecedente de la National Audit Office inglés fue uno de los principales tomando en consideración para la estructuración de la Contraloría. Y después llegamos a ver cuál es el rol que le cabe a las instituciones auditoras dentro del proceso accountability democrático, del control al ejercicio de la política pública y cómo ese control está influido por el mandato legal de estas instituciones y por el mandato político de las instituciones. Así, primero, el NAO, el National Audit Office inglés, ¿qué es lo que hace? Principalmente, ya ha sido reiterativo en sus informes en los últimos 10 años, el principal examen que hace es el de las 3E: economía, eficiencia y efectividad de las políticas públicas. Y así lo que hacen es, primero determinan objetivos y después ven recursos, insumos, productos y resultados de las políticas públicas. Y así lo que se analiza es la economía, cómo se invirtieron los recursos, cuál es el rendimiento de esos recursos y en tercer lugar cómo se cumplen los objetivos declarados para dichos recursos. Así, los problemas con que se encuentra en este examen el National Audit Office es, primero, cómo distinguir entre lo que es política, el análisis de mérito, el eminentemente político, respecto a los medios para implementarlo. Porque es fácil hacer la distinción de la economía, ver cuánto se gastó, cómo se gastó cada peso, después cómo rindió ese peso en términos de inversión. Sin embargo, cuando empezamos a distinguir entre la decisión de política, si hacer algo o no hacerlo, y después la herramienta para hacerlo, si son parte de la decisión de definición de mérito o si son evaluables por una institución auditora. Después, ¿qué tipo de control deberían hacer? El control de desempeño es central en el NAO y cómo este control de desempeño se vincula con el control presupuestario. La necesidad de declarar objetivos. El primer escollo con que se encontró en la evaluación de NAO a mediados de los 90 fue que las políticas públicas y los organismos públicos no declaraban sus objetivos al momento antes de la evaluación, al momento de implementar o de diseñar las políticas. Y por lo tanto era muy difícil después medir efectividad si es que no sabíamos cuáles eran los objetivos declarados. Así, el gobierno británico desarrolla lo que se llamaron los objetivos SMART, que eran objetivos medibles, específicos, realistas, logrables y sujetos a plazo. Así, las auditorías de desempeño pasan a tener una importancia casi incontrarrestable dentro de la estructura y un 25% del presupuesto del NAO está destinado exclusivamente a las 60 auditorías de desempeño que se realizan al año de política. ¿Qué pasa con nuestra Contraloría? ¿Qué le deberíamos exigir a este caballero y a los que vengan? Bueno, nuestra Contraloría en realidad sigue esta estructura monocrática, el mismo origen del año 27, con modificaciones del año 2002, pero que simplemente le permiten seguir haciendo auditorías financieras más profundas. Y el control es principalmente legal contable. ¿Qué tipo de controles tiene? Un control interno a partir del año 97, después de la creación del Consejo General de Auditoría Interna del Gobierno, y con los auditorías ministeriales y de servicio, y el control externo desarrollado por la Contraloría General de la República, principalmente concentrado en el control legal. 25% del personal de la Contraloría son abogados, algo que sorprende a los ingleses cuando lo conocen.
Entonces, ¿quién realiza el control de política pública en Chile? Bueno, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Ellos son también producto de una amplia influencia de la nueva gestión pública. Se desarrolla todo un sistema de control de gestión y evaluación de política, pero tenemos un problema, al menos nosotros, yo detecté 3 problemas claros en que se ha desarrollado por la Dirección de Presupuesto. Primero, el enfoque de la evaluación es eminentemente presupuestario. Lo que nos interesa es que se ejecute los recursos. En segundo lugar, hay un claro conflicto de interés porque quien diseña y quien asigna los recursos es el mismo después encargado de criticar si es que esos recursos son bien ejecutados o si los objetivos son logrados o no. Y en tercer lugar, no hay una vinculación con el Poder Legislativo en su rol fiscalizador porque el Legislativo desconfía esencialmente del Ejecutivo y especialmente de la Dirección de Presupuesto. Entonces, ¿qué pasa ahora con la supervisión legislativa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se vinculan las instituciones auditoras con el Poder Legislativo? En el caso del NIO, el Contralor General, su cabeza, es designado es una persona de confianza, un funcionario de confianza del Parlamento, con independencia funcional, pero es de confianza del Parlamento, nombrado. Se relaciona directamente con una comisión o un comité específico del Parlamento, que es Public Accounts Committee, que lo que hace es recibir los informes de la Contraloría o del NIO. ¿Y qué efecto produce esto? Uno, le da legitimidad política al NIO para hacer el control de política pública. Y dos, actúa como mecanismo de enforcement porque es el Parlamento el que exige el cumplimiento de las recomendaciones del NIO, no es el organismo independiente. La Contraloría, en cambio, hace fiscalización, colabora en la fiscalización de la Cámara de Diputados simplemente proveyendo la información para cada de sus informes de auditoría. Y en segundo lugar, estos informes de auditoría son eminentemente financiero-contables y por lo tanto hacen un control simplemente de regularidad de la ejecución presupuestaria. El Poder Legislativo, dentro del proceso de accountability democrático, en este control de la ejecución de las políticas públicas, lo que hubiéramos esperado desde el principio, cómo colabora el Poder Legislativo en la economía, efectividad, el control de la economía, efectividad y eficiencia de las políticas públicas. Poco, a través del proceso del control presupuestario, la discusión de presupuestos, donde el legislativo le pide explicaciones al gobierno respecto de cómo ejecutó y por qué está asignando recursos a ciertos programas y a otros no. Y eso tiene limitaciones internas por la capacidad que tiene el legislativo para conseguir información y analizarla desde el ejecutivo. Y en segundo lugar, limitaciones externas. Externas es lo que denomina Santizo respecto a las reglas que regulan al Parlamento. Las normas que regulan los partidos políticos, las normas que regulan el sistema electoral, que determinan los incentivos de los parlamentarios para ejercer este control o no ejercer. Cómo ellos rentabilizan electoralmente el control que pueden ejercer del gobierno. ¿Es acaso el mecanismo, este control, ya sea el presupuestario o el de las comisiones investigadoras, el que le rinde más electoralmente? Eso está determinado por reglas externas. Así, vemos diferencias en el rol de las auditorías realizadas por estas instituciones independientes o auditoras en el sistema inglés y en el sistema chileno. ¿Cuáles son los elementos que nosotros creemos que se deben considerar al hacer esta evaluación? Primero, el momento del control. Una determinante que la diferencia entre el sistema inglés y el sistema chileno es que el control, en el caso chileno, se realiza con anterioridad a la ejecución de las políticas públicas. Y por lo tanto lo que hace es un control de regularidad del diseño, no hace control de resultados. En segundo lugar, la independencia o dependencia institucional de la Contraloría. Nuestra Contraloría es constitucionalmente independiente y por lo tanto está determinado su mandato legal y también su mandato político por su independencia constitucional. A diferencia del caso inglés, donde hay una dependencia del poder político y por lo tanto responde en términos de resultados del poder político. La alineación de intereses en el control de las políticas públicas. El que tiene más interés en sacar, en destacar si es que se logran o no los objetivos de política pública es la oposición o el Parlamento en oposición con el Ejecutivo. No es esta institución independiente que no tiene la alineación de intereses para hacer dicho control. En segundo lugar,
En último lugar, esto requiere, eso sí, de que la regularidad de la ejecución del presupuesto y de las políticas públicas esté debidamente controlado. El sistema inglés descansa sobre un sistema de control interno que es muy potente. Y el nuestro es vulnerable, porque no está consagrado ni legalmente. Y en segundo lugar, la auditoría interna, tanto la de los servicios como ministerial, no está consagrada ni es relevante para los servicios públicos. Así, se requiere, el documento termina, esto está muchísimo más desarrollado en este momento, pero termina en 3 necesidades de nuestra institucionalidad de control. Primero, un mandato y una legitimidad política. Tiene que haber un mandato político para que ese control se realice de manera efectiva y eficiente. 2, mecanismos de control interno que sean efectivos, de tal manera que no se tenga que abocar la institución auditora al control de la regularidad de la ejecución, sino que al control de la efectividad de las políticas públicas. Y en tercer lugar, el eje del proceso de accountability democrático debe ser el control de resultados, no el control ni financiero contable ni el control legal de los actos de gobierno. Eso es la propuesta. Gracias, Juan Francisco, además porque absolutamente dentro del tiempo. Pasaríamos a la presentación del tercer trabajo, cuyo título es Modernización del sistema de elección de directivos del Estado, un proceso inconcluso. Este es un trabajo que han preparado en conjunto Mayorín Morales, quien es doctora en Ciencias Sociales, mención en Ciencia Política y tiene una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en FLAC sobre México, y actualmente es docente investigadora del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la Frontera. Javier Fuenzalida, que es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y es director de investigación del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de esta universidad y profesor part-time del mismo Departamento de Ingeniería Industrial. Y José Nostroza, que nos va a hacer la presentación, que también es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y es director ejecutivo del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial y al mismo tiempo profesor del magíster en Gestión y Políticas Públicas y en el Departamento de Ingeniería Industrial de esta universidad. José, sus 15 minutos. Muy buenas tardes. Relevancia del tema, no sé si ustedes manejan alguna cifra en cuanto al volumen de gasto del Estado chileno, pero está en el orden de 50.000 millones de dólares al año. Lo digo porque en general cuando lo consulto, la gran mayoría de la gente no tiene idea cuánto es el PTU del Estado chileno. El Estado chileno ha crecido enormemente, muy importante. Y la pregunta es cómo lo estamos gestionando. La verdad es que es mucha plata y por la punto con la presentación anterior, la pregunta que no está, creo yo, bien contestada en Chile es si estamos gastando eficientemente los recursos para lograr nuestros objetivos. En general, en comparaciones internacionales, el Estado chileno funciona bien desde el punto de vista de la eficiencia. Mucho trabajo acá en el centro con varios países y Chile aparece en el 5º o 6º lugar de eficiencia comparado con países de la OECD. En materia de salud aparece el número 1. Uno podría decir entonces, no hay que hacer mucho más esfuerzo, lo estamos haciendo bien. El punto es que la pregunta es si queremos ser mejores que nuestro pasado, digamos, que nuestro pasado, queremos ser mejores para el efecto de lograr objetivos relevantes. El objetivo más relevante de nuestro país es ser un país desarrollado, superar la pobreza, etc. Y ese desafío es realmente muy, muy difícil. Y este tema se enmarca en ese gran otro tema, que tiene que ver con la eficiencia del Estado. Así que espero que logren un poco su motivación al respecto. Bien, un fantasma recorre el mundo. En general, estas reformas partieron en el 79 en Estados Unidos y en Chile tenemos en el 2003. En general, está muy influenciado, como se mencionó antes, con la tendencia de la gestión pública, que está poniendo muchos enfoques gerenciales y capacidades profesionales en las personas que dirigen la institución. Enfoque. ¿Cuál es el enfoque cuál es la opción de mirar a nuestro juicio, de los autores del trabajo,
esto no está explícito en la normativa, obviamente, pero en otro juicio uno podría entender sintéticamente la función del sistema de dirección pública desde el punto de vista de minimizar el hecho de que directivos sin mérito mínimo suficiente lleguen a cargos públicos. Especialmente yo diría que está pensado para justamente filtrar la posibilidad de que operadores políticos de los distintos partidos, cuando se creó esto en la concertación, lleguen a cargos públicos porque obviamente no tenían los méritos. Esto no quiere decir que los militantes de los partidos políticos obviamente no tengan las competencias. El punto es que los que no tengan las competencias no lleguen. Mira que todo el sistema está esencialmente focalizado en eso, ¿no? Pero ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo que quisiéramos y qué es lo que nos motiva para trabajar en este tipo de temas? Es que más bien el sistema maximice el hecho de que directivos competentes lleguen al Estado para modernizar. Es bien distinto, porque tú puedes hacer revisiones mínimas tratando de filtrar y te quedas en esa función básica que también fue comentado, que es hacer algunos reclutamientos, hacer externas, hacer una máquina eterna, pero si tú quieres maximizar el hecho de que los mejores directivos estén en función, la verdad es que tienen que hacer muchas otras cosas más y probablemente más. A nuestro juicio eso vale la pena. Vale la pena invertir tiempo, diseño y muchos recursos porque pensamos que el directivo público probablemente es un factor más relevante para que las cosas se hagan bien en el Estado chileno. Por otra parte, el impacto final que debería estar el sistema mirándolo es si efectivamente el Estado está dando un salto relevante para el efecto de contribuir al desarrollo del país. Entonces esto nos plantea el desafío de medir la relación entre buenos directivos y la mejoría de la gestión, algo nada trivial. Un poquito de evidencia, hicimos un trabajo con Mario Weissbluth del 2006 respecto de distintas reformas del Estado, del 90 al 2005. Fue un análisis esencialmente cualitativo, pero una de nuestras conclusiones fuertes dice que la reforma más exitosa de ese periodo está muy ligada a las características de los directivos públicos. Palabras simples donde pillamos directivos públicos motivados, con competencia, con capacidad de gestión, que duraron en el cargo, que tenían conocimiento de las particularidades de la gestión pública. En esos casos las reformas surgieron. En cambio, en aquellos casos los directivos no tenían las competencias, ni la motivación, ni el liderazgo, ni los conocimientos mínimos respecto a cómo funciona el Estado. En ese caso, la mayoría de los casos, las reformas no funcionan. Aquí hay un poco más de evidencia numérica, que es bien antigua, y seguramente ustedes la han escuchado antes. Unos autores, Evans y Rao, que fueron mencionados en un trabajo de Salvador Valdés 2001, señalan que hay una correlación importante entre el hecho de que los países tengan sistemas de gerencia pública y su mejor desempeño económico. En el caso de Valdés utilizó esos datos y los aplicó al caso chileno y llegó a la conclusión de que si hubiéramos tenido durante este periodo, 1970 y 1990, un sistema parecido al que tiene Hong Kong de gerencia pública, Chile hubiera obtenido 1,5 puntos porcentuales extra cada año de crecimiento. 1,5 puntos porcentuales es mucha plata. Estamos hablando de que nuestro país está creciendo en torno al 4%, o sea, es relevante. Y si hubiéramos tenido un sistema como el de Singapur, esto hubiera aumentado 2,1 puntos porcentuales. Esto es importante porque si queremos motivar la IPE, esto es un buen argumento. O sea, cualquier ahorro se justifica, cualquier ahorro que haga la IPE en este sistema, la verdad es que lo podemos pagar muy caro. Según esa evidencia al menos, tiene un impacto importante en la economía. Y un estudio más acotado en el ámbito educativo de Matías Rips, estudió el caso de los directivos escolares y llega a la conclusión de que el principal factor de éxito en gestión de escuelas vulnerables es el liderazgo de los directivos escolares. Esto es bastante sentido común, pero es importante porque en el mundo de la modernización del Estado las ideas compiten, ¿okay? Entonces, y todo cuesta hacerlo. Entonces uno podría decir, ¿a qué le damos relevancia? A la modernización de la agencia pública, a mejorar la Contraloría, a mejorar los sistemas de evaluación, a tener mejores controles internos del Estado. Hay muchas posibilidades de hacer cosas y todo es muy difícil, todo es competitivo y se pueden hacer muy pocas cosas cada vez. Ya se planteó, los gobiernos en general no tienen tantos incentivos para hacer algún tipo de reforma. Entonces hay que hacer un buen análisis y tratar de, a nuestro juicio, apuntar en aquellas reformas que sean mucho más factibles desde el punto de vista legal político, pero que tengan un alto impacto.
Nuestra impresión es que este es un tipo de reforma. Esto sería más costo efectivo, pero de otro modo, a efecto de tener una reforma del Estado importante. Bien, ¿qué pasa con algunos datos básicos de nuestro sistema actualmente? 111 servicios adscritos y 45 no adscritos. Esto quiere decir que estos servicios tienen una parte nomás del sistema, no tienen todo el sistema, toda la normativa completa, y eso equivale al 21% del universo de 457 servicios. Así que todavía nos falta bastante. Considerando los adscritos y los no adscritos, el 85% de los cargos han sido concursados. O sea, en general está bien, tenemos una buena cobertura, pero si solamente medimos o contabilizamos los casos donde se nombraron efectivamente, es menor, 72%. Creo que en general estos números son relativamente buenos y hay que mejorarlo bastante, especialmente hay que avanzar en los sistemas municipales, en los sistemas regionales, en fin, hay que buscar dónde seguir creciendo más el sistema. Promedio postulaciones por concurso. Esto es importante porque esto es un dato que nos puede dar alguna idea sobre cuál es el nivel de popularidad, de confianza del sistema, etc. Y me pareció útil distinguir acá el periodo de Bachelet y el actual gobierno para comparar algunas cosas. En general, estamos hablando del verde, son las columnas de los cargos de primer nivel jerárquico, y en promedio el 2005 eran 76 postulantes. No parece un número muy elevado, sobre todo porque las postulaciones llegan por internet. Hay bastante vaca, no hay muchas barreras de entrada para postular, así que a mi juicio no es muy alto. Y estamos en torno, ya un pico al 181, 134 y bajamos 101 postulantes. Lo interesante es comparar con algunos momentos que efectivamente son comparables. Por ejemplo, este es el año anterior al gobierno de Bachelet y este es el año anterior al gobierno de Piñera. Los puse ahí porque puede dar cuenta de la confianza o la conveniencia de postular justo antes de un cambio de gobierno, y las noticias son relativamente buenas. 2005 76 personas y el 2009 100 personas, un poquito más alto, tal vez debería ser mucho más alto porque obviamente el sistema es mucho más conocido a esta altura, hay mucho más facilidades en internet, etc. Y si lo comparamos el primer año de gobierno, en el primer año de Piñera aumentaron un poco las postulaciones de primer nivel. Pero en general, lo podría decir que las postulaciones no son tan elevadas. Eso es a nivel de postulaciones. Factores clave a nuestro juicio para que el sistema funcione bien. Sentido común también, la confianza es por lejos lo más importante. Si el sistema genera confianza, van a postular muchos postulantes, pero lo más importante es que van a postular buenos postulantes, que son los postulantes directos. Y en ese sentido, las desvinculaciones injustificadas del primer año del gobierno de Piñera no ayudan para nada. El 75% de personas se les pidió el cargo en el 2010. En realidad, esto es un daño gigantesco al sistema. Tal vez no se nota mucho a corto plazo, pero en el mediano plazo, evidentemente, la gente debería tender a no postular, digamos, dado esta cifra. Poco atractivo en general para profesionales con talento. Esto es una distinción conceptual que yo creo que no está suficientemente relevada en el sistema de elección pública. El tema no es tanto el número de postulantes, sino que la pregunta es si están postulando las personas que queremos que postulen. Y para eso, para saber, primero hay que definirlo, hay que colocarlo como objetivo, y segundo hay que empezar a medirlo, y ya no se mide. La verdad es que tenemos poca información, las bases de datos que tiene el sistema no están suficientemente construidas para poder contestar estas preguntas. Entonces son preguntas fáciles. Estamos atrayendo el talento que queremos, cuál es la formación profesional, la procedencia, el origen, la edad del postulante. En general hay pocos datos y pocas variables en relación a los postulantes. Hay Marjorie ha sido nuestra especialista en el análisis de datos y en general, corrígeme si me equivoco, pero no tenemos tantas variables para poder responder estas. Solamente lo que dice ahí, género y el sector de procedencia laboral. Ya con eso podemos hacer poco. Podemos contestar más o menos están bien en todo el mundo privado, pero la pregunta es si están llegando, por ejemplo, personas que ocupaban cargos de directivos en el mundo privado, etc. Falta mucha información y aquí toda una línea de desarrollo del sistema. Algunas propuestas. Objetivos, a nuestro juicio debiera el sistema explicitar algunos objetivos estratégicos globales y medirse contra eso. Con otras palabras, serían los objetivos que la Contraloría del futuro debiera medir en este sistema.
y no solo debiera filtrar más los candidatos, sino que debiera perfeccionar la pertinencia o calidad de las nóminas de los candidatos. No sé si está bien como dicho, pero en esencia lo que queremos es que lleguen buenas nóminas para que el Ejecutivo elija gente que tenga, digamos, una congruencia con la orientación de la política pública del gobierno, pero que duren el cargo y sean efectivos. ¿Cómo medimos eso? De partida uno podría preguntarse cuánto tiempo duran en el cargo. Lo ideal es que la gente que entra al sistema dure los 3 años, continúe por los 3 años, ya sea en el cargo o en otro puesto. También habría que ver cómo logramos conectar su elección con la mejoría de desempeño. Marjorie hizo su tesis doctoral en esa materia y nuevamente no tenemos suficientes datos para poder hacer conclusiones muy fuertes en esta materia, pero es toda una línea de trabajo. Pero el objetivo, por el día que estamos hablando, es cómo logramos tener candidatos y seleccionados que sean mucho más pertinentes para el cargo. En segundo lugar, maximizar la confianza y atractivo en postulantes con talento. La palabra con talento no debiera despegarse casi en ningún minuto de estos conceptos. No es cualquier postulante, sino que son los talentos que necesitamos para el Estado. Y por otra parte, maximizar la confianza entre los stakeholders del sistema a efectos de que tengan una legitimidad política suficiente del sistema. Este sistema es contracultural, hay mucha gente que salió dañada en este sistema, los partidos políticos tuvieron que negociar un poco apresuradamente el sistema, etc. Entonces tiene siempre enemigos ocultos del sistema. Hay un paper de una profesora de Harvard que se llama Meryl Grindley, que estudia esto sistemáticamente y llega a la conclusión de que los sistemas en general parten bien, pero hay una serie de factores en el Estado que están permanentemente sin mucha probablemente publicidad, están horadando los sistemas. Entonces hay que hacer un esfuerzo siempre permanente para la legitimidad política, hay que invertir para efecto también de lograr más recursos, la IP por ejemplo, y para efecto de mejorar la factibilidad de los cambios. Otros objetivos más tácticos, más puntuales, y aquí ya voy terminando, son los siguientes. En primer lugar, hay que medir mucho, el sistema mide muy poco, entonces está difícil hacer análisis respecto a su operación. Hay que medir la percepción de los postulantes potenciales que se habla, hay que hacer mucho más trabajo. Por ejemplo, tenemos que saber por qué la gente no está postulando. Quisiéramos saber bajo qué condiciones postularía, bajo qué condiciones de remuneración, bajo qué condiciones generales laborales podrían postular. Eso es toda una línea de conocimiento que deberíamos levantar para mejorar nuestro sistema. Monitorear siempre la percepción de actores clave, ministro, Hacienda, los funcionarios públicos, los partidos políticos, porque como dije antes, hay actores que están trabajando probablemente en contra de este sistema. En general hay que estudiar mucho más el fenómeno del directivo competente. Esto es un poco curioso, porque nosotros tenemos todo un sistema de alta dirección pública, legislación, etc. Pero en rigor, en Chile no tiene estudios, o sea, los chilenos no sabemos cuáles son los directivos competentes. Hay muy pocos estudios en el mundo privado, en el mundo privado, conocemos alguna literatura norteamericana sobre esto, hay estudios sobre cuáles son los directivos privados efectivos. Pero si nos preguntamos cuáles son los directivos públicos efectivos, ¿qué es lo que los caracteriza? Claro, a los que les va bien, ¿cuáles son sus características? ¿Qué hacen de verdad? Aquí lo que tenemos en Chile es pura teoría, digamos. Antes sacamos información de papers teóricos, estudios de afuera y lo trasladamos a nuestro sistema. Pero la verdad, ¿qué es lo que funciona en Chile? No lo sabemos. Y parecía un poco obvio, pero el sistema de televisión pública debiera dedicar mucho esfuerzo en esto. Porque una vez que sepamos esto, vamos a derivar entonces las características que queremos maximizar en el sistema. Y en este minuto estamos seleccionando directivos sin eso. Así que eso es bastante grave. Eliminar la figura del profesional transitorio, basta con la subrogancia, esto ha sido un tema muy polémico, se utilizó bastante en el gobierno último de la concertación y también en el actual. Esto nuevamente orada la confianza en el sistema. Filtrar solicitudes de renuncia trivializantes, como la que hizo el ministro Miguel Plan cuando presionó al director de FOSI para que le diera renuncia a todos los suscriptores. Eso también es una atrocidad desde el punto de vista de la generación de confianza. Nuevamente un golpe duro al sistema, la gente buena tiende a no postular porque hay mucho que ver. Siempre van a postular. Y probablemente incluso los postulantes aumenten. La pregunta es si lo que queremos que postulen están postulando. Mi impresión es que deberían tender a no postular dado este tipo de hechos.
Última lámina, en última, aumentar la indemnización en el momento que hay la renuncia, al menos 6 meses antes, aumentar la autonomía del Consejo de Dirección Pública. Los consejeros debieran elegir al presidente, y ya los consejeros se han transformado meramente en un grupo de personas que están eligiendo las ternas, y la verdad es que se pierde toda una sensibilidad y competencia para poder darle más diseño, más gestión estratégica al sistema. Mejorar remuneraciones para traer mejores postulantes, tenemos que tener mejor conocimiento sobre esto, expandir el sistema a los gobiernos regionales, a los municipios. Es muy importante. Los municipios tienen el 50% de los funcionarios de Chile, en el futuro deberían duplicar por lo menos el gasto que realizan. O sea, hay todo un tema, y las competencias promedio en los municipios no son muy buenas, así que este sistema debería avanzar en ese tema. La última lámina, en pocas palabras, Chile debería aumentar mucho más su apuesta estratégica y financiera al sistema. Un sistema que de verdad vale la pena meterle cabeza, recursos, porque los impactos son importantes. Y si no se desarrolla el sistema, si no crece, si no se piensa, lo más probable es que el sistema se diluya. La Contraloría partió bien en el 20, parecía muy moderna. Estamos en 2011 y esencialmente no se ha modificado, y probablemente se ha trivializado una serie de acciones. Hay actos, ¿no es cierto?, de la Contraloría. La pregunta es si está aumentado sustantivamente su impacto en comparación a como lo hizo al principio. Este sistema, como tantos sistemas chilenos, podrían caer en una suerte de mecanización, y el impacto probablemente no sea tan elevado, así que la motivación es que ojalá crezca y se desarrolle. Muchas gracias, José, por la presentación. A ver, tenemos hasta las 10 para las 5, o sea, tenemos prácticamente media hora para un debate. Yo les propongo que podamos inventarizar preguntas que ustedes tengan, y después le damos la palabra a los panelistas para que las puedan tratar. ¿Quién? Si te presenta, dice... Saavedra, de la Universidad de Resultados, economista, sobre el sesgo de preguntas. Nos pregunta Luis Cordero, y su trabajo, los tres trabajos bien interesantes. En particular, nos habla sobre más independencia, la cual en particular tengo cariño hacia esa idea, darle más independencia a los reguladores, en este caso superintendencias. No obstante, dos preguntas me surgen. La primera, sobre el tema de sesgo y parte y el peligro que eso genera. ¿Hasta dónde creen ustedes que esto podría llevar a la rediscusión o el replanteamiento de los tribunales económicos como segunda instancia para ver toda esta suerte de temas de decisiones de superintendencia en el tema económico y que tengan una contraparte con conocimiento en la realidad de esta justicia? Y la segunda pregunta, duda, digamos, hay literatura nueva, teórica y empírica, que dice que bajo racionalidad limitada, ciertos temas de comportamiento no siempre racional de las decisiones de los jueces y los superintendentes, el exceso de independencia no es bueno. Tenderían estos jueces, y uno podría ver algunos fallos del plan de la competencia, por ejemplo acá, en que los jueces más que justifican algo, justifican su agenda de investigación anterior, y eso no es bueno. No sé si le han dado vuelta ese tipo de temas, me gustaría. Gracias. ¿Quién más? ¿Sí? Sí, José Ávila, yo soy alumno de Magíster de esta escuela. Una pregunta a propósito de los planteamientos. Resulta que el tema de la independencia es un tema reiterado y se plantea como un tema de mejora en la administración, mejora en la gestión, mejora en la eficiencia. Pero precisamente como dice el modelo chileno es muy difícil plantear la independencia, porque independencia se traduce en definitiva en un nivel de autonomía que no se depende ni del Congreso ni del presidente, o en una pseudo-independencia que en definitiva sigue siendo del Ejecutivo. En ese escenario, ¿no sería más conveniente, en vez de plantear la independencia, plantear una dependencia política directamente del sistema de dirección pública o del sistema de agencia? ¿En qué sentido? En el sentido de que el nombramiento o la dirección sea aprobada, ratificada o validada por el Congreso.
porque por lo menos en ese sentido se elimina una de las áreas una de las aristas, que es la disputa política. Si las autoridades son ratificadas, son validadas por el Congreso, entiendo yo que se elimina la posibilidad de que después sean cuestionadas, o que si hay un cambio de gobierno como el que ocurrió, se prescinda de las autoridades, o que se prescinda de los reguladores porque no son de la línea política del gobierno. Es un planteamiento, es una consulta. Gracias. ¿Sí? Guzmán, Universidad de Desarrollo. Quería entender con respecto a la exposición de Juan Francisco, ¿no? No me quedó claro si tú estás ahí proponiendo una suerte de sucesión finalmente. A ver, la Contraloría es creada, en típico caso, una institución del modelo anglosajón, ¿no? Es con la Kemmerer, ¿no es cierto?, llegan a Chile, se crea el Banco Central, se hace una serie de cambios. El típico caso de una institución anglosajona, ¿no es cierto?, que llega a un modelo de civil code, en fin, que ya sabemos toda la historia que tiene. Y que nunca hemos sabido qué función, cómo encaja todo. Pero también es el resultado de un modelo, de un sistema parlamentario engarzado en un sistema presidencial, típicamente, y mucho más presidencial. Entonces, no sé, me gustaría que un poquito explicaras más cómo, cuando tú estás diciendo, mire, tal vez deberíamos evolucionar o transitar hacia una mayor dependencia o legitimidad política. No sé si eso resuelve, un poco en la línea de lo que aquí se había mencionado, no sé si eso va a resolver el problema. Cosa distinta que si tuvieras que tener una agencia de calidad de políticas públicas que, bueno, me pareció entender que también quieres un poquito, en tu propuesta, en tu análisis, está eso. Entonces me gustaría que me aclararas un poco más. Y lo segundo para José, José Nostroza, ¿cierto? Yo no sé si tú has mirado los modelos asiáticos. En el Asia existen lo que se llaman los yuanes. Los yuanes son poderes autónomos, donde está el yuan de examinación, el yuan ejecutivo, el yuan legislativo y el yuan judicial. Son 4 poderes, y donde ahí hay autonomía, hay verdaderamente autonomía, en el sentido de que tú como ministro a lo más puedes cambiar 2 o 3 funcionarios, pero todo el proceso de examinación en el Estado no depende del ministro. El ministro es alguien de confianza del presidente o depende del sistema que el ministro, etc. Yo no sé si le has mirado algo de eso, que es interesante ver, porque ahí tú tienes independencia, ahí tienes absoluta independencia. Pero lo segundo, y lo segundo me gustaría saber si tú, porque tú no mencionaste 2 cosas que me parecen interesantes, no mencionaste el tema de los salarios. Hoy día Hauser mostraba ese capítulo, no sé si lo viste, de la diferencia, sobre todo en los high skills, ¿no es cierto?, entre el sector privado y el sector público. Y por otro lado, ya tampoco no mencionaste, y me gustaría ver si ustedes reflexionaron sobre el tema que está asociado al tema salario, ¿no es cierto?, que el tema de productividad. ¿Cómo medir productividad? Porque eso también te da legitimidad en el sector público. Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Mi nombre es Pablo Ariaza, del Servicio Civil. La pregunta a José y del equipo investigador, básicamente a raíz de la validación que ustedes hacían mención al sistema de dirección pública. ¿Cómo valoran ustedes con el fracaso del proyecto de ley corta en el Congreso hace algunos meses? Principalmente considerando que ya en el gobierno anterior hubo otro proyecto que fallidamente también lo llevó a puerto. Y desde esa misma pregunta, el futuro que ustedes ven en este proyecto de ley corta. Si pudiera ser posible, digamos, algún acuerdo desde su visión de investigadores, y eso podría ayudar también a parte del desarrollo que ustedes han planteado. Sí, una pregunta a Juan Francisco Gari. Sí. Francisco Agüero, abogado de la Universidad de Chile. En este paradigma que hace con la NAO y la Contraloría, viendo un poco cómo ha sido la historia de la Contraloría, que básicamente los procedimientos son como una caja negra, que no se suele señalar que se produce eso en el entorno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les parece que partamos por José? Bien, sobre el tema de la remuneración, o sea, lo mencioné al pasar, digamos, o sea, sugerimos que aumente las remuneraciones. Ahora, lo relevante en realidad es tener estudios para eso, generar estudios, o sea, saber realmente en qué momento estamos realmente haciendo la diferencia y estamos trayendo a la gente que queremos que llegue. Y para eso hay que hacer estudios empíricos, y que yo sepa no tenemos suficiente información. Pero la intuición nos dice que evidentemente, sobre todo para cargos más altos, sobre
sobre todo para aquellos casos donde el riesgo que asume la persona es muy elevado. El caso más evidente es el caso de los directores de hospitales. O sea, imagínate, eso pues, tú lo debes saber, pero, y buena parte de la audiencia, pero la posibilidad de que un médico promedio quiera asumir un cargo de tan alta responsabilidad técnica, la complejidad que implica abordar un hospital asociado a la responsabilidad política y las complejidades políticas por remuneraciones fuera del mercado, o sea, no tiene por dónde. Y eso todos lo sabemos, las restricciones ahí probablemente tienen que ver con la DIPRE en el sentido de que podríamos tener recursos para pagarle un buen sueldo a ese director, pero nos pone presión seguramente desde el punto de vista de los sindicatos del sector público, porque nos exigen aumento de remuneración todo y seguramente ahí sí que nos tendríamos fondos. Hay una restricción política y no técnica. Pero más allá de ese caso, en general no sabemos cuánto es la remuneración que hace el punto de quiebre. Respecto a la productividad, le voy a dejar la palabra a Marjorie, porque ella se estudió harto y se quemó las pestañas viendo los indicadores de productividad que tenemos en Chile para eso y sacó algunas conclusiones. Bueno, básicamente lo que yo analizo en términos de productividad más que productividad de la empresa de eficiencia, de cómo el tener el directivo elegido por el sistema de elección pública hacía que los servicios públicos se desempeñaran de manera más eficiente, considerando índices de eficiencia administrativa que consideraba cuánto es el gasto en operación sobre el gasto del presupuesto total del servicio, y efectivamente aplicando modelos estadísticos con datos del 2004-2009 se encuentra que sí hay un efecto positivo, digamos, de los servicios que cuentan con estos directivos electos por el sistema. En términos de productividad de la inversión pública, digamos. Así que ese, digamos, es el indicador que nosotros podemos encontrar para poder valorar cómo el sistema está sirviendo o no a nuestra eficiencia. Gracias. Y disculpe, sí, la última, respecto a la ley corta, termino, bueno, ¿cómo evaluamos, cómo evalúo yo? Es lamentable, digamos. Yo no conozco bien el proceso político que hubo detrás de eso. Escuché a Salvador Martínez, en el seminario internacional que hubo hace poco, y entiendo que esto se mete en un mundo raro, digamos, de las contingencias políticas. Lamentable, porque yo siento que la ley corta debería haber salido, pero obviamente la ley corta debe tener el riesgo de que nos olvidemos del resto de las reformas, es como la crítica de la ley corta en términos global. La ley corta es una suerte adivina y no deberíamos hacer cambios mucho más sustantivos. Muchos de los cambios más de largo plazo están reflejados en esta situación. Eso, no sé cómo está ese punto ahora. Juan Francisco. En mi respuesta yo creo que me voy a enfocar a las tres preguntas que hicieron. Uno, efectivamente, la relación que traté de hacer en la comparación de los dos sistemas era justamente respecto del control que ejercían, y ahí tiene mucha relación con un proyecto de agencia de evaluación de la calidad de las políticas públicas, y por lo tanto qué tipo de control tenían que realizar estas instituciones, y por eso tiene importancia el origen y el haber importado un modelo anglosajón al sistema latino. Sin embargo, distinto es la estructura orgánica y cómo la estructura orgánica está relacionada con los intereses y los incentivos políticos. O sea, al final aquí los que responden por la evaluación de política pública son las autoridades que fueron elegidas para dicha ejecución, y por lo tanto ahí tiene que haber alguna vinculación del evaluador con quien tiene el interés político de evaluar. Y por eso hago la vinculación que, claro, en el sistema parlamentario el Parlamento tiene una influencia mucho mayor, pero incluso en el sistema presidencialista americano también el Parlamento tiene un poder bastante más importante que el nuestro. Pero los dos coinciden en que tienen al lado una institución que está a cargo de darle insumos para ejercer ese rol de accountability. Tanto el General Accountability Office americano como el NIO en Inglaterra le proveen de insumos al Parlamento para que él sea el que ejerce el control político del gobierno. Creo que ese es el rol que traté de poner en relieve, en el sentido de que la Contraloría, como ente independiente, sin ningún interés político detrás, lo único que hace es cumplir con su mandato legal de la mejor o de la forma en que lo puede hacer. Y ahí me voy un poco a la pregunta tuya, Francisco, respecto a los procedimientos.
El NIO transparenta su procedimiento a este comité de cuentas públicas en inglés, porque él es el que primero tiene que convencer al Parlamento de asumir sus recomendaciones. Una vez asumidas por el Parlamento, es el Parlamento el que le exige al gobierno el cumplimiento de esas recomendaciones para mejorar la economía, eficiencia y efectividad de las políticas que han sido parte de la evaluación. Y por eso mismo creo que están vinculados. Tiene que haber un empuje político detrás. Un poco el análisis que se hace en el paper es de la contabilidad horizontal de O'Donnell. Los parlamentarios actúan como representantes de los electores en el control del Ejecutivo del cumplimiento de su tarea política, que es en la entrega del resultado, ya sea del diseño de la política o de la ejecución a nivel de servicio. Por lo tanto, son los parlamentarios los que tienen mayor interés político en hacer esa exigencia. Lo único que nos falta en Chile, al menos, es tener una infraestructura que les dé insumos y que les provea las capacidades para poder ejercer ese rol de fiscalización. Difícil que se vea este momento. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco. Mira, los temas de juez y parte yo creo que tienen dos características que son centrales, una técnica y otra del eslogan. Y yo creo que buena parte del diseño de agencia estaba construido sobre la base del eslogan. En términos simples, lo que se quiere decir con juez y parte es que aquel que realiza facultades de fiscalización no tenga sobre las facultades de sanción. Eso en un modelo de agencias unipersonales mayoritariamente construido sobre la figura de la confianza de quien designa, que es el ejecutivo, hace que el juez y parte, el concepto de juez y parte como eslogan, es decir, que tiene facultades de fiscalización y luego de sanción, sea no solo tenga buena audiencia, sino que además se constituyen esencialmente peligrosos. Eso es como una manera de verlo. La otra es mirarlo desde el punto de vista como lo hacen los abogados, ¿no? Es decir, mire, juez y parte significa que no puede aplicar sanciones sino un juez. Y eso hace a la política pública completamente irrealizable. Toda la evidencia que indica, por lo menos procesos sancionatorios, en aquellos casos donde es el juez el que tiene la sanción, por ejemplo, pesca, bosques, los modelos regulatorios funcionan pésimo. Entonces, claro, el eslogan de juez y parte, una manera de resolverlo es mediante la estructura de gobierno corporativo de esas agencias. Y eso es en parte lo que explica por qué esas agencias deben ser órganos colegiados de dirección superior con mecanismos de nombramiento mixto respecto de los cuales existan pesos y contrapesos internos, ¿no? Entonces ya el problema no es solo el gobierno corporativo, sino como la manera que se estructura el gobierno corporativo de esas agencias administrativas. El punto es cómo se logran esos elementos, entre otros, porque ello implicaría que ese órgano colegiado no solo tiene funciones directivas, sino que también eventualmente podría partir de él o dentro de él tener un comité de sanción, que es una figura que en algún momento plantearon Guillermo y Matías Larraín para los casos de comisiones de valores. La otra alternativa, derechamente, son estas ideas de sospechosas permanentes que uno puede tener de agencia, ¿no? Y por lo tanto, este temor además a los jueces que no saben nada, estoy hablando del eslogan, ¿no? Y como no saben nada, es necesario arrancar de las cortes, porque si uno le entrega a las cortes los poderes de decisión, retrasa los procedimientos regulatorios y por lo tanto hay un problema de ineficiencia que global. Y esa es la demanda por paneles de expertos. Las demandas por paneles de expertos como mecanismos de soluciones cuasi arbitrales que se dan en procedimientos regulatorios salen de las agencias, quedan establecidas en esos lugares y tienen un propósito específico, y es arrancar de los tribunales, que sería un poco la experiencia del panel de expertos, ¿no? De manera. El punto central es qué hace uno con las cortes, que un poco yo entiendo para dónde va la pregunta de tribunales económicos, sobre todo teniendo en consideración lo que ha pasado con el Tribunal de Libre Competencia. Nosotros hemos tenido una experiencia reciente, una discusión semejante, que ha sido la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente conjuntamente con la demanda de tener un tribunal ambiental, que se parecen en la discusión de política pública, aunque no los resultados. Cuando el proyecto de reforma de institucionalidad ambiental estaba en el Congreso, la reacción de un sector del Congreso era desconfiar profundamente de esta agencia que tenía muchos poderes. Entonces exigieron un tribunal. Y el ejemplo, o lo que había que seguir, era el Tribunal de Libre Competencia. Y entonces se estructuró un tribunal, el estilo Tribunal de Libre Competencia, con todas las limitaciones que él tiene, que me voy a hacer cargo de él después. Y por lo tanto quedamos con un tribunal hiper especializado, que tiene la característica de ser un órgano colegiado que es doblemente especializado. Es especializado por sus integrantes y es especializado por sus competencias. Pero ahí nace entonces un tercer problema, que es el problema de la Corte, ¿no? Entonces, ¿cómo generar un sistema donde exista un sistema de solución de controversias para asuntos complejos de carácter técnico, como estos,
económicos. ¿Y qué hago con la Corte Suprema? Porque hay una cosa, y con mucho respeto lo digo a los economistas que están acá, los economistas son hablar de la recta presupuestaria. Entonces yo digo, mire, sabe que también hay una regla que se llama la Constitución, ¿no? Y también importa. Claro, y el Poder Judicial está en la Constitución. Y esa es la herramienta que tiene la Suprema hoy día frente al Tribunal de Libre Competencia. La Suprema lo que dice al final del día, mire acá, al final, estos casos van a ser resueltos por mí. El ministro Veloso acaba de haber dicho días atrás que la Corte Suprema no debiera revisar las decisiones técnicas del tribunal. Y la Corte Suprema le respondió ya en 3 casos que ellos no solo tienen competencia, sino que lo pueden hacer perfectamente, pero pueden conocer del fondo no eso. Y yo creo que hoy día ahí tenemos una tensión no menor. Entonces la pregunta es, tribunales económicos, yo creo que vamos a seguir teniendo problemas de tensión de esas características. La pretensión de arrancarse de los jueces creo que es una mala decisión. La pregunta es entonces cómo más bien tener sistemas de revisión judicial más especializados dentro del Poder Judicial. No debería más bien remozar esa estructura. Y el Tribunal de Libre Competencia, me quiero hacer cargo del segundo aspecto, es que claro, no solo está la evidencia en términos de racionalidad limitada del exceso de independencia, sino que teoría democrática también dice que exceso de independencia tiene un problema de rendición de cuentas no menor, que en Chile lo sufre muy fuertemente el Banco Central. Ese es el efecto que produce, es que hay sospechas sobre el exceso de independencia. Y el exceso de independencia tiene un segundo problema, y es cuando están profundizados sobre la base de la estructura institucional. En mi opinión, y en esto solo arriesgo sanciones personales, es que el modelo del Tribunal de Libre Competencia es el peor de los mundos, porque tiene un tribunal de carácter técnico donde los ministros del tribunal pueden ejercer igualmente la profesión legal y por lo tanto prestar servicios a los mercados, nos parece. Y eso hace muy peligroso. Ese me parece que es un exceso brutal. Ahí probablemente está la intuición de que si no, no tendríamos buenos jueces. Y ahí la pregunta de costo-beneficio desde el punto de vista de la política pública es si yo quiero tener jueces más dedicados o más vinculados a las compañías o a los mercados, me parece eso. Yo creo que las reglas de conflictos de interés o de inhabilidades no resuelven el problema que tenemos, y yo creo que es un problema serio. Y eso afecta de alguna manera que entenderán, y con esto quiero cerrar. Y quiero tomar un poco lo que dice Eugenio. Eugenio Guzmán, y por eso por eso había responder a José Ávila. Yo creo que nosotros tenemos un problema muy serio. Lo que pasa es que nosotros tenemos más que presidencialismo, monarquía constitucional. El problema de la monarquía constitucional es que todas las pretensiones de política pública terminan siendo frustradas porque el presidente, sus agentes, los que terminan incidiendo en ella, ¿no? Entonces no es menor que desde el punto de vista sobre la gestión pública, los que trabajan en gestión pública también deberían acompañar una reflexión y que si acaso uno debería avanzar en el sistema político. Yo creo que la reforma del sistema político incide fuertemente en tener buena gestión pública. Un sistema presidencial corregido y aumentado como el nuestro, que ya era corregido y aumentado con el nuestro en la Constitución del 2005, la Constitución del 80 ni hablar. La probabilidad de éxito en políticas de mejoramiento de la gestión pública son bastante bajas si uno no se mete en serio en esa reforma del sistema político. Uno puede tener buenas soluciones, pero pueden ser anecdóticas. En términos globales, yo creo que ahí tenemos una restricción estructural a la mejora de gestión pública. Eso. Muchas gracias, Luis. Nos quedan 5 minutos si es que hubiera alguna otra consulta a alguno de los panelistas que surgiera de la discusión que hemos tenido, o alguno de los panelistas que quisiera agregar algún comentario final. Simplemente algo que surge quizás ha cruzado las tres respecto a la independencia, han salido hartas preguntas respecto a la independencia. Y hay un tema que es la independencia respecto de quién, porque incluso en la presentación tuya, Luis, que venía mucho de la captura por parte del Ejecutivo y la captura también del regulador por parte de los regulados. Y creo que la captura, no por parte del Ejecutivo, pero por los intereses políticos, es más transparente que cuando son intereses privados. Y tú lo decías cuando dices que los miembros del Tribunal de la Libre Competencia pueden ejercer la profesión libremente. Bueno, eso es una sospecha o un riesgo de captura. Y un poco a lo que apuntaba esta relación política con el Parlamento del Controlador, y también, no solo en el nombramiento, porque muchas veces se propone que la participación del Parlamento llegue hasta, o el Congreso llegue hasta la participación a conombrar a alguno de los directivos o a alguno de los
participantes de la superintendencia o de la agencia independiente. Quizás deberíamos darle un rol más activo al Parlamento en todo el proceso, no solo en el nombramiento, sino que en la evaluación y en la accountability constante del ejercicio tanto de las agencias como de los directivos públicos, como de la evaluación de política pública. Yo prefiero la dependencia política, en el sentido de que los intereses políticos son mucho más transparentes y los evaluamos obligatoriamente cada 4 años como gobierno. Bueno, si no tuviéramos ningún otro comentario, perdón. Yo una pregunta para aprovecharla a los grandes panelistas. Mi nombre es José Francisco García, yo soy coautor con Lucho. Mi pregunta, salió un paper hace poco interesante de Bruce Ackerman, profesor de Derecho de la Universidad de Yale, que él dice que buena parte de estos debates que estamos teniendo en materia digamos, en tema general de gestión pública, probablemente de diseño de instituciones, está cruzado porque seguimos pegados en la división de poderes que nos dejó Montesquieu ya hace demasiado tiempo, ¿no? Entonces él dice, si acaso en realidad todo lo que tratamos de hacer, ¿no? Metiendo a la Contraloría, tratando de fiscalizar al Ejecutivo, o diciendo, no, mire, entonces mejor tratemos de tener un cuarto poder, que son estas agencias independientes, que además, como dijo Lucho, nosotros simpatizaríamos que tuvieran poderes normativos, que en Chile sería, digamos, insultar a la Constitución, digamos, en la cara, ¿no? De nuevo, porque estamos pensando en la lógica de el legislador es el que establece las leyes, el ejecutivo las ejecuta, el poder judicial resuelve las controversias jurídicas. Pero, ¿cómo? Y lo que uno nota, digamos, de las posiciones de todo, es que efectivamente uno está en una lógica de tratar al final del día de meter los diseños institucionales en esta lógica de 3 poderes que sean sagrados y no se respeten. Entonces, la pregunta es más general, ¿cómo ustedes un argumento como este lo integran a las reflexiones que están haciendo ustedes? Porque, por cierto, además uno podría pensar, o sea, yo a veces me meto en algunos temas de seguridad pública, o sea, algunos ingleses están diciendo, ¿sabe qué más? Como la gente de la comisaría, digamos, en Chile, no la controla nadie, a veces yo mismo le dice a la gente que no denuncie, porque si la gente denuncia mucho, en realidad se le afecta la evaluación de los carabineros, porque se aprendió muy poco ese ley, tiene demasiadas denuncias, le pasa a ir mal la evaluación. Dice, ¿sabe qué más? ¿Por qué no generar una autoridad pública electa democráticamente que esté encima de esa comisaría X? O sea, un tipo que sea un auditor representante del poder. Se ha dicho que los fiscales pueden ser electos democráticamente. Entonces, el segundo tema es, ok, primero tenemos lo de Montesquieu, pero el segundo a lo mejor le podemos meter democracia, ¿no? Uno podría decir, bueno, en el servicio civil, pueden ser electos democráticamente, no tengo idea, digamos. Pero ¿cómo ven también la vía democrática como posible solución o no a estas cuestiones, pensando también en la independencia? Sí. Bueno, es un tema que da para más del minuto 30 que nos queda. Creo que pues tenemos al futuro presidente de la sociedad que podría tomarlo para el próximo encuentro, pero me da la impresión de que lo que tú planteas es súper válido, pero nos daría un debate mucho más largo. Tenemos que ir cerrando porque a las 5 tenemos la entrevista al arquitecto Alejandro Aravena en el salón del Orbea, del piso de arriba, a la cual todos ustedes están cordialmente invitados. Yo quisiera dar por cerrado este panel con un aplauso para los